Hola queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva cuenta del Homer, un nuevo camino, emprender un nuevo camino hacia la libertad. Ardua tarea nos queda por delante, pero como siempre con la total certeza de que llegaremos al final de este camino más libres y sobre todo más sabios. Porque de eso se trata, aprender a cómo funciona este mundo. Les doy la bienvenida. Estamos iniciando el mes de Nisan, ya hemos recorrido los 12 primeros días, está la serie aquí en el canal, quienes no lo hayan visto. Los 12 primeros días que engloban o son la semilla de los 12 primeros meses del año. Y en este camino, de este inicio del mes de la liberación, el mes de la salida de Egipto, la salida de la esclavitud. Lo importante de este inicio de año, acorde a la Torá, es el nuevo o estar de frente ante la nueva posibilidad del Shefa, la abundancia, en todo su esplendor. Este es el mes, Nisan, para comenzar nuevos proyectos, grandes proyectos, postergados proyectos. Iniciarlo. No tiene que estar perfecto, no tiene que ser la idea completa, nunca está completa, siempre hay algo nuevo para hacer. Pero es el momento de comenzar. Si se van a llevar algo del día de hoy, es que es el primer paso. Den ese primer paso. Porque en este camino, en esta vida, el camino se completa paso a paso. Y siempre hay que dar ese primer paso. Aunque parezca muy obvio, muchas veces nuestros límites emocionales, hoy hablaremos de ello, nos impiden siquiera dar ese paso. Porque no estamos preparados, porque hay miedo, porque hay incertidumbre, porque qué dirán, porque hay un montón de ruido interno y externo que nos impide siquiera dar ese primer paso. Hoy es el día para ese primer paso. Así que con la energía del día de hoy, simplemente atrévete a dar ese paso en aquello que tienes, la idea, el deseo de hacer. Porque nuestro mayor trabajo en este momento del año es no limitarnos. Porque la abundancia del Shefa está en su máxima expresión. Porque estamos naciendo a un nuevo camino. Y todos los inicios son en abundancia. Nuestra labor es no limitarnos. Por eso es que hay que empezar. Después vamos corrigiendo paso a paso. Pero nuestra mayor preocupación será comenzar. No limitar ese avance. Después es un paso largo, pequeño, con firmeza, timorato. No importa. Lo importante es el paso. Comenzar. Salir de Egipto. Hak Pesach Sameach, estamos iniciando Pesach. ¿Qué es lo que marca el inicio de la salida de Egipto? Mitzrayim, Egipto, o Mitzrayim, perdón, Mitzrayim, Egipto, en hebreo, tiene la raíz de Mitzrah, estrecho o limitado. Cuando estamos hablando de salir de la esclavitud o salir de Egipto, estamos hablando de dejar lo estrecho, lo limitado, de liberarnos de las ataduras.
Y esto es algo muy importante en muchos niveles. ¿Por qué? Porque esas ataduras no son solo simbólicas ni físicas, son emocionales. Nuestra gran labor a lo largo de estas jornadas que duran la cuenta de Omar es liberar las ataduras emocionales. Esa es la clave. Y ahora veremos por qué más adelante. Porque dejarlo estrecho también es aprender a conocernos. Porque cuando hablamos del alma, tenemos que empezar a darnos cuenta de que el alma no es un concepto etérico, ni misterioso, ni lejano. Nuestro cuerpo es una porción de nuestra alma. Nuestras emociones es otra porción de nuestra alma. Nuestra intuición, nuestras ideas son parte también de nuestra alma. El alma no es algo lejano. El alma es la acción cotidiana. Y ese flujo entre ideas, emociones, acciones, es la manifestación del tikkun o la rectificación. Es aquello por lo que estamos aquí, para hacer ese camino de rectificación. Y ese camino de rectificación incluye también la salida de Egipto, liberarnos de las ataduras del cuerpo para entender que no es lo único, no es lo más importante, y sobre todo darnos cuenta de que lo que ves al espejo cuando te ves cada mañana no sos vos. Esa es solo una representación en este tiempo de todo lo que eres. Vos sos algo mucho más imponente, grande. Y eso es salir de Egipto, darnos cuenta de que no solo somos lo que creemos ser, no solo somos lo que logramos hacer o cómo nos identificamos. Esos son simples aspectos estrechos, limitados, de quiénes en realidad somos, que es un alma infinita. Asociado con la salida de Egipto está Faraón, ¿no? Dejamos atrás al Faraón, Egipto, lo estrecho. Y Faraón en hebreo se dice paró. Pero lo importante de paró son las letras que componen esa palabra, porque está pa y ra, las mismas letras, boca mala o mala boca. Es decir, que muchas veces ser esclavos del faraón es ser esclavos de nuestra mala boca. Por eso hay que usar con cuidado las palabras. Hay que saber utilizar las palabras. No quiere decir no ser vehemente con las palabras, ni usar palabras fuertes nunca. Hay veces donde este mundo, la rigurosidad de este mundo exige imponernos, exige usar las palabras necesarias para hacernos respetar. Pero hay que usarlas con sabiduría. Y dentro de la palabra mala o malo, ra, hay un acrónimo que esas iniciales, resh y ain, son dos palabras que es ratzon atzmi, deseo egoísta. El deseo egoísta es lo que nos lleva a ser esclavos del faraón y es lo que nos lleva a lo estrecho, a Egipto. El deseo no es algo negativo, es un concepto que está un poco mal enseñado. Muchas veces se enseña que desear de más está mal, y no. El deseo es la esencia de este mundo, porque este es un mundo netamente de acción y reacción, y el deseo forma parte de la acción.
Pero el deseo egoísta nos lleva a la esclavitud. Lo veremos más adelante en el día de hoy. Estos son conceptos importantes. Como ven, en hebreo ninguna palabra está elegida al azar. En la Torá, cada palabra, cada letra tiene su peso, su simbolismo, su metáfora, su sentido profundo, su sod, su secreto. De modo que hoy emprendemos el camino para dejar atrás Egipto, lo estrecho, dejar atrás el faraón, la boca mala y el deseo egoísta, para empezar a entendernos a nosotros mismos en este mundo limitado en el cual vivimos y aprender a trascender esos límites. La clave de salir de Egipto, la clave de trascender la estrechez del cuerpo, es entender cómo trascender los límites. Porque los límites son sumamente importantes en este mundo. Este mundo está construido en base a los límites. Por una simple razón, si no existieran límites, ninguno de nosotros podría existir. No habría existido nuestra madre, ni nuestro útero donde gestarnos, ni hubiéramos sido esa célula, ese óvulo y ese espermatozoide, porque no habría límites. Este es un mundo limitado porque es la única forma de que exista. Pero necesitamos aprender a fluir a través de esas limitaciones. 7 semanas, 49 días, es el camino que tenemos por delante. Desde Pesaj a Shavuot, es decir, de la salida de Egipto a la entrega de la Torá, son estas 49 combinaciones de energías principalmente emocionales, que las vamos a ver reflejadas en el árbol de la vida. Siempre hablo de este concepto para volver a entender lo importante de la palabra y lo importante de los simbolismos. De Pesaj a Shavuot, recordarán, como una metáfora, que los hebreos emprendieron el camino a la tierra prometida, ¿no? Hoy, muchos se identifican con Israel como un sector, un país, una tierra, un país reconocido políticamente. Pero eso no es completamente así. Israel es también un simbolismo. ¿Por qué? Porque Israel es una palabra, además de ser la última de la Torá, es una palabra que se puede descomponer en dos, yashar, el, directo a Dios. Lograr ser Israel es lograr estar en conexión directa con Dios. Esa es la clave. Por supuesto, atravesando todas las limitaciones de este mundo desafiante en el cual vivimos. Hablemos del árbol de la vida. Esta es la estructura básica del árbol de la vida, el más conocido de todos. Los 4 mundos del árbol de la vida: Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiá. El mundo de la emanación, el mundo de la creación, el mundo de la formación y el mundo de la acción. Esta estructura del árbol de la vida muestra la creación del universo completa. Y cuando hablamos de la creación del universo, hablamos de la creación de lo que entendemos hoy como el universo físico, planetas, soles, estrellas, y nosotros mismos. Cada uno de nosotros es un microuniverso en sí mismo. Este árbol de la vida representa un aspecto cosmogónico, pero a la vez representa una singularidad, tu singularidad. Porque cada uno de nosotros tiene un árbol de la vida personal.
donde estas energías fluyen y convergen, porque ese fluir de esas energías son lo que es la representación de nuestro tikkun, de lo que debemos aprender a dejar fluir, lo que debemos aprender a limitar para que el flujo de este árbol, desde el mundo superior al mundo físico de la manifestación, sea lo más armonioso posible. Nuestro trabajo está en armonizar ese flujo desde el mundo superior al mundo físico, o en términos netamente singulares de cada uno de nosotros, lo que dice nuestra alma a lo que terminamos haciendo en el cotidiano. Esa es la revelación. Cada uno de nosotros sueña, intuye, tiene deseos, tiene metas. Todo eso forma parte del lenguaje de tu alma, de las intuiciones que el mundo de Atzilut manifiesta. Y vos, con tu mundo emocional y tu mundo físico, es decir, tu cuerpo, debes llevar adelante. Ese es el camino. De esto va la cuenta de Homer. El árbol de la vida es también una representación fractal, es decir, que cada una de las sefirot se le llaman a cada una de esas rueditas, de esos circulitos. Son centros de energía, de memorias, que condensan los distintos aspectos que debemos aprender a gestionar en este plano. Y cada una de estas dimensiones tiene a su vez sus subdimensiones, que son las que aprenderemos día con día a ir gestionando. En la Torah se habla del árbol del conocimiento del bien y del mal y del árbol de la vida, los árboles que estaban en el centro del jardín del Edén. Pero no eran dos árboles distintos, eran el mismo. Recuerdan la limitación. Había que esperar para comer del árbol de la vida. El árbol del conocimiento del bien y del mal lo teníamos prohibido. ¿Por qué? Porque el árbol del conocimiento del bien y del mal representa nuestro mundo físico limitado. Nosotros, cuando venimos a este mundo, llegamos solamente sabiendo gestionar, bueno, ni siquiera, pero solamente sabiendo gestionar el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, llegamos, solamente respiramos, controlamos nuestros corazón, el dormir, el despertar, pero no mucho más. El respirar, como bebés, no controlamos nada, casi nada. Solamente sabemos existir. Es decir, únicamente podemos controlar lo básico del conocimiento, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este árbol representa el mundo emocional manifestado en el cuerpo, o el mundo el mundo tridimensional, digamos, donde lo emocional es el motor de la acción. Cuando llegamos a este mundo, llegamos condicionados emocionalmente, ya sea por los acuerdos previos que hizo nuestra alma antes de encarnar, como las emociones que tenían nuestros padres al gestarnos, y todo eso configura un tikkun netamente emocional
antes que siquiera existamos como cuerpo. Recién a los 40 días de la gestación es donde se inserta ese primer aliento de alma, pero ya está todo configurado. Nuestro desafío es aprender a gestionar este fractal del árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque este árbol del conocimiento del bien y del mal es lo que se manifiesta como las bases de lo que debemos llevar adelante como el Tikkun. Es una energía que se divide en dos, un masculino y un femenino. El masculino no representa géneros, no tiene que ver el cuerpo en el masculino. Cada uno de nosotros, sea cual sea nuestro género, tenemos una energía masculina y una energía femenina. La energía masculina es expansiva y la energía femenina es contractiva. El masculino da, el femenino recibe. Este mundo fluye a través de la expansión y la contracción. Yo puedo dar, pero no puedo dar infinitamente. Debo contener mi acto de dar. Y entonces a mi expansión dadora debo contenerla para no dar demasiado o no darlo todo, porque me quedo sin nada. Lo mismo cuando yo necesito poner un freno. No puedo frenar absolutamente todo. Freno con moderación. Entonces a ese femenino que restringe, lo expando con el masculino. Entonces todo este árbol de la vida, en este caso el árbol del conocimiento del bien y del mal, fluye entre un masculino y un femenino, un expansivo y un contractivo. Esa es la clave. Aprender a gestionar esas dos energías, la dadora y la receptora. Por eso es muy interesante entender las manifestaciones culturales. Escucharán en estos últimos años, ¿no? el empoderamiento femenino, el empoderamiento masculino, y siempre son discursos sesgados hacia uno de los dos lados, negando el otro, tratando de minimizar el otro. Obviamente todas estas son tretas para dividir a la gente, pero no dividirla una contra otra, dividir a la persona en sí misma, en su esencia creadora. Cuando logran dividirte en tu esencia creadora, logran dividir tu masculino de tu femenino, te quitan el poder de crear. Y cuando te quitan el poder de crear, te vuelven un esclavo. Ya no puedes crear. Y cuando hablo de crear, ninguno de nosotros crea de la nada. Somos co-creadores con la energía del creador. Esa energía nos alimenta y nosotros la ponemos en funcionamiento. Manifestamos eventos, manifestamos situaciones, logramos construir, sea física o emocionalmente. Pero si no tenemos ese equilibrio entre lo femenino y lo masculino, no podemos crear absolutamente nada. Es como querer construir una vasija sin arcilla, sin agua, sin fuego. Yo para poder construir una vasija, como hace un alfarero, yo necesito la arcilla, necesito el agua y necesito el fuego. Si me falta alguna de esas tres, no puedo hacerlo.
o lo que logre construir será muy débil, muy frágil. ¿Bien? Nosotros somos esos alfareros de la vida. Nuestro femenino y masculino, nuestro saber dar y saber recibir, saber cuánto dar, saber cuánto recibir, nos nutre de esa arcilla, agua y fuego que nos permite construir vasijas de bendiciones. Ser nosotros mismos una gran vasija de bendiciones que la volcamos a los demás, o que se manifiesten a través de nosotros bendiciones en los demás. Y cuando hablo de bendiciones, saquémosle la parte eh, sacra, eclesiástica, religiosa. Cuando hablamos de bendiciones, estamos hablando de que una persona que te detestaba te sonríe, sin que, sin más. Bueno, para que eso suceda, hubo que, tuvo que haber algún milagro, alguna bendición. Muchas veces, la gran mayoría, no sabemos cuáles fueron esos eventos que llevaron a esa conclusión. Y está bien que no sepamos, porque el misterio es la parte más hermosa de este mundo. Porque si no, sería aburrido, ¿no? Las sefirot inferiores del árbol de la vida. Aquí comenzamos nuestro trabajo. Como ven, Gesed, Geburat, Tiferet, Netzat, Od, Yesod y Malhut, ya iremos viendo qué es cada cosa, tienen a su vez sus sub-sefirot. Es decir, Gesed de Gesed, Gesed de Geburah, Gesed de Tiferet. Todo esto representa un fractal que con cada día que avance, cada semana que avance, vamos a ir tocando cada una de estas subdimensiones hasta lograr conectar con la esencia divina manifestada aquí arriba. ¿Bien? Es decir, directo a Dios. De Malhut a Keter. Ese es el trabajo que tenemos por delante. ¿En qué constará este trabajo? Bien, cada una de estas dimensiones tiene sus aspectos a ser corregidos. Cuando digo corregidos no quiere decir que estén mal. Cuando digo corregidos, vuelvo al concepto de masculino y femenino. Equilibrados. Saber expandirlos o saber contenerlos. Gesed representa misericordia, benevolencia, entrega, darte al otro. Hay quienes se les da fatal la misericordia. Hay quienes tienen de más. Ambos casos están desequilibrados. La corrección es saber cuánto dar, saber cuánta benevolencia, saber cuánta misericordia en cada momento, en cada situación. No entrega completa o ninguna entrega. Esos límites se construyen en ese fluir del masculino y el femenino, el saber dar y el recibir. Geburá, fortaleza, restricción, disciplina, límites. La energía de Geburá también podemos tener nulos límites, no saber poner límites, dejarnos avasallar o ser demasiado estrictos. La corrección, el equilibrio, está en saber cuándo ser estrictos, saber cuándo no serlo, saber cuánto serlo.
Tiferet, belleza, compasión, armonía, amor maduro. De igual manera, saber brindarte de corazón y saber cuándo no hacerlo. Ambas situaciones están bien, pero brindarte una forma de explicar Tiferet muy simple, para que lo entiendan de manera muy sencilla, es cuando uno quiere ayudar, pero supongamos que ese día te ganaste la lotería y tienes más dinero del que supones que necesitas. Entonces te sientes con muchas ganas de dar o muchas ganas de pretender que sos benevolente. Muchas ganas de pretender que sos o tienes más amor por el otro que por el amor propio. Entonces, hay que ser muy respetuosos cuando damos y saber cuándo estamos dando por el otro y cuándo estamos dando por nosotros. Es decir, estoy dando, me estoy brindando, estoy siendo esa belleza, ese ser bello que ayuda, pero más por reconocimiento que por querer ayudar. ¿Se entiende? Hay una historia que, clásica que hablan que en un tren iba un rabino muy sabio y en una de las paradas suben estudiantes de Kabbalah y lo reconocen y lo saludan y le muestran su admiración y le dicen, Rabí, ¿nos puede enseñar algo? Y el rabí dice no, tajantemente. Y un poco incómodos los alumnos se van a su sitio. Y al tiempo aparece el rabino donde estaban estos alumnos y les dice, ahora sí les voy a enseñar. Y les da una clase comentando, compartiendo su sabiduría. Y cuando termina le preguntan, ¿por qué no nos quiso enseñar cuando se lo pedimos? Porque me sentí demasiado halagado con su reconocimiento. Entonces no quería contaminar con mi ego lo que les pudiera compartir. Entonces cuando se me pasó, vine a compartirlo. Esto es algo muy sutil, porque tiene que ver con Tiferet y su conexión directa con Yesod, con el ego, que ya llegaremos a eso. Eso es Tiferet. Saber cuándo amar de verdad y cuándo solo lo hacemos por interés. No es tan simple de darse cuenta. Es un desafío. Netzach, victoria, ambición, perseverancia. Netzach es el mundo emocional, las emociones, el arte. Un aspecto para entender los desequilibrios de Netzach son los artistas, justamente. No importa en qué área, pueden ser en el área de baile, de coreografía, en el área de las pinturas o los dibujos o la música. Es muy conocido a lo largo de la historia que los artistas con gran talento artístico caen en un camino casi de autodestrucción. ¿Por qué? Porque no logran equilibrar Netzach. Es el tal el desborde de su ambición, de su perseverancia, de su querer manifestar sus artes, que olvidan la mesura, olvidan equilibrar las otras sefirot. Algo similar sucede con Od.
la humildad, el esplendor, la honestidad. Od está muy relacionado con la palabra, también con el aspecto creativo, pero dentro de la palabra. Algo muy similar sucede con grandes intelectuales, eruditos, escritores. Cuando no saben equilibrar su inteligencia, digamos, o su saber enciclopédico, pueden ser personas muy hoscas. Tal vez no emprenden el camino tan destructivo de los Netzach, pero son personas a las cuales preferís no encontrar nunca, aunque las admires. Las muy desequilibradas en Od. Ustedes siempre entiendan cada uno de todo lo que haremos en esta serie y en la vida misma. Siempre está en el equilibrio, en el péndulo de lo masculino a lo femenino, de lo expansivo a lo receptivo. Yesod, el fundamento de mi identidad, el ego. Como ven aquí, Yesod es la última sefirá antes de Malhut, es decir, antes del mundo físico, y es la única conexión con el mundo físico, Yesod. Es decir, que Yesod es como la interfaz que nos vincula a nosotros mismos con los demás o dentro de nosotros mismos con nuestras emociones con nuestro mundo físico. Es fundamental el ego en este mundo porque es lo que fundamenta quienes creemos ser. Y está bien, lo que les decía al principio, cuando miras al espejo, no eres tú, no sos vos, o tu yo completo. Tu yo completo es Tiferet. Ese es quien realmente eres, que es parte de tu alma intuitiva, interna, expandida. Lo que ves al espejo es Yesod. Es quienes debemos estar siendo en este tiempo, con nuestras herramientas, con nuestras emociones. Es nuestra interfaz en este mundo. Es nuestra interfaz para nuestra alma, para llevar adelante nuestro tikkun. Y es nuestra interfaz con los demás, lo que nos vincula a los otros. Por eso el ego es importante, para construir una fortaleza en este plano. Pero también, un ego desequilibrado te vuelve un pedante, un patán. Un ego desequilibrado negativamente te vuelve un ser sumiso, insulso, sin carácter. Como ven, el ego es fundamental en este mundo para saber construir carácter, saber hacernos respetar, saber imponernos cuando debemos hacerlos, saber aceptar opiniones. ¿Ven? Y como les contaba la historia del rabino, del sabio, muchas veces actuamos desde Yesod cuando deberíamos estar actuando desde Tiferet. Y reconocer eso lleva su tiempo, lleva su trabajo, pero es posible. Y finalmente llegamos a Malhut, el reino, liderazgo, nobleza, materia, el reino, el mundo físico. Aquí es donde se manifiesta todo lo demás. Este es el mundo de las vasijas. Aquí recibimos todas las herramientas que necesitamos para ponernos en acción. Recordemos que este mundo es un mundo de acción. Estamos aquí para hacer. Y eso se manifiesta en Malhut. Y eso se manifiesta a través del alma. Como los decíamos anteriormente, el alma en Kabbalah tiene estos 5 niveles: Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Ejidá.
No vamos a entrar directamente en cada uno de ellos, pero los tres más importantes son los tres primeros. Nefesh, el cuerpo; Ruach, las emociones; Neshama, tu identidad o tu mente intuitiva, tu mente racional, tus ideas. Esto está directamente relacionado también con el árbol de la vida. El alma también está relacionada, o los niveles del alma, mejor dicho, también están relacionados con el árbol de la vida. Si prestamos atención, cada uno de los niveles que comentábamos antes, Olama Asiá, Olama Yetzirah, Olama Briah y Olama Atzilut, el mundo de la formación, de la emanación, la formación, la creación, el mundo físico, está relacionado con el cuerpo, las emociones y el pensamiento. Acción, palabra, pensamiento. Y los niveles superiores, aquí le puse la nada porque es la intuición. Es esa sabiduría profunda que no podemos dimensionar completamente, pero que nos llega a través de la intuición o de los sueños. Saber gestionar este flujo, esta información entre Nefesh, Ruach y Neshama, es la clave de la cuenta de Omer. Y es la clave de nuestra vida. Porque esto lo haremos siguiendo el ciclo anual que conmemora la salida de Egipto, pero esto es, cada día es una salida de Egipto. Cada vez que abrimos los ojos, estamos iniciando el camino. Salimos de Egipto. Bien, comencemos. Día 1. Gesed de Gesed. Gesed de Gesed. El amor altruista. La divina semejanza. Habrán escuchado o leído que estamos hechos a imagen y semejanza del Creador. Cuando hablamos de construidos a imagen, estamos hablando del árbol de la vida. Estamos hablando de que estamos construidos como una vasija, que es la imagen perfecta de este mundo. Somos un fractal de este universo. Cada uno de nosotros es un fractal de la creación. Y la semejanza es algo que se construye, no viene por defecto. Al ser hechos a imagen, al estar construidos con las mismas letras que se construyó todo este universo, tenemos el potencial de ser co-creadores. Pero hay que saber, hay que aprender a hacerlo. Y cuando hablamos de la divina semejanza, estamos hablando de el creador siendo el máximo dador. Se explica en Kabbalah que todo este universo se creó porque el ser original que llamamos el Eterno, la mente creadora, que en el principio era todo era Él y Él era todo. Para que pudiera existir algo diferente, Él debió retirarse y crear un vacío que permita construirse algo más. Ese acto de dar, esa creación a través de su retirada, permitió que existiera algo diferente, pero con su misma esencia, con su misma imagen.
Y todo fue construido en base a eso. Se cuenta que en su primera creación no resultó. ¿Por qué? Porque esa primera creación era incapaz de manifestar esa divina semejanza. No eran capaces sus subdimensiones, vamos a ponerlo en términos de el árbol de la vida que creó, lo voy a simplificar demasiado, pero imaginen que hay un árbol de la vida, pero que ninguna de estas dimensiones, ninguna de estas sefirot podía conectarse a las demás. No habían los canales, no estaban los canales, solamente estaban las dimensiones. Entonces cada una de ellas colapsó en sí misma porque no había forma de que pudieran dar, porque no fue construido ese camino, ese vínculo para que dieran. En su segunda creación fue donde nacieron los caminos, los vínculos, que permitieron construir esa divina semejanza. Esto es muy importante. ¿Y por qué lo comento en Gesed de Gesed? ¿Qué tendrá que ver con el amor altruista? Bueno, si miramos la estructura del árbol de la vida, Gesed es esta dimensión que es la puerta de entrada del mundo de la creación. En el mundo de la creación es donde oficialmente, vamos a poner entre comillas, comienza el mundo físico. El mundo de la emanación es solamente vibraciones, no hay materia. En el mundo de la creación comienza la materia. Y entendamos la materia como una vibración de muy, muy, muy bajo nivel de vibración. No hay nada en este mundo sólido. Todo es energía y todo vibra. La materia vibra en frecuencias muy, muy bajas. Eso es lo que aparenta ser algo sólido. Esa aparente solidez comienza en el mundo de la creación. Y su puerta de entrada es Gesed. Es lo que permite brindar todo para que la energía del mundo superior descienda a través del árbol de la vida. Es como tener una represa y una compuerta. Esa compuerta es Gesed. Si yo bloqueo esa compuerta, no pasa agua. Si yo saco la compuerta, fluye. Gesed es ese fluir. El equilibrio de Gesed es lo que permite que fluya toda la energía necesaria para que se manifieste en el mundo físico. Bien, conecta el mundo de la emanación con los niveles inferiores del árbol de la vida. Por eso es tan importante el amor altruista, el dar las obras de Gesed, de Sedaká, de caridad. Recordemos que Sedaká, lo que entendemos en español como caridad, viene de Sedek, de justo, de justicia. Es Sadik. Es hacer justicia, es simplemente vincular hacer justicia, es equilibrar. Por eso cuando hablamos de Sedaká, no hablamos de dar cosas materiales únicamente, podría ser, pero no es lo más importante. El acto de Sedek, de justicia, puede ser una sonrisa, puede ser ayudar a alguien, puede ser ceder tu lugar en la cola del supermercado a alguien que está atrás y tiene menos cosas que vos. Sostener la puerta para que alguien entre o salga, ayudar a cargar algo,
a alguien que lo necesita, es estar atento a tu entorno. Porque si algo abunda en este mundo, son las oportunidades para que hagas Gesed de Gesed. Porque este mundo está diseñado para que nosotros logremos ese tikkun, pero debemos estar despiertos para darnos cuenta. Las oportunidades están ahí. Por eso siempre recomiendo, para la corrección, para equilibrar el Gesed de Gesed, hacer obras de Gesed, como las que te digo, cosas simples. No es que tenés que ir a comprar alimento y llevar a alguien que lo necesita. Muchas veces una sonrisa es más que suficiente. Muchas veces ayudar, visitar a alguien que no ves hace mucho, visitar a alguien enfermo, escuchar a algún amigo, alguna amiga. Actos de bondad. Esto abre la puerta a que todo el resto del árbol de la vida reciba el flujo de energía suficiente para que funcione. Como estamos corrigiendo por exceso para aprender, recomiendo que se hagan esas obras. Y esto lleva, me estaba acordando de una anécdota, pero no la voy a contar, pero incluso puedes ir sonriendo al supermercado. Te da vergüenza sonreírle a alguien, no importa, sonríele a todos. Hay una propaganda, creo que es de Coca-Cola, de una persona que va con un iPad y empieza a reírse en el medio del subte, y se ríe a carcajadas, y todo el vagón termina riéndose junto con él. Esa es la energía de Gesed. Hay un muchacho en Nueva York, creo que se llama Devon, no me acuerdo, Devon Rodríguez puede ser, no me acuerdo el nombre. Creo que era Devon el nombre. Un chico neoyorquino que es muy talentoso haciendo dibujos, haciendo retratos, así con lápiz o con pintura. Y lo mismo, va en el subte, se sienta y ve a alguien y le regala un dibujo. En lo que tarda el recorrido del subte de un lugar a otro, lo termina de hacer así como puede ser con crayón o incluso con pintura. Y les regala. Que tengas un buen día. Y la gente se queda sorprendida. Eso es un acto de justicia. De Gesed. De Sedaka. Sí, bueno, ¿qué valor tendrá? Es que no tienes dimensión del valor que tiene. Es un dibujo. No. Una sonrisa puede cambiar el día de alguien completo. Y me acuerdo de... Porque estaba dibujando a una chica que estaba parada. Me acuerdo de ese video. Y le entrega el dibujo. Y le dice, gracias, hoy tuve el peor día de mi vida y esto me reconforta, gracias, y lo abrazaba al chico. Eso es Gesed de Gesed. No es tan difícil. Cuesta hacerlo, no quiere decir que sea fácil de hacer. Pero si te entrenas, empezarás a darte cuenta que puedes hacerlo. Mucha gente le da vergüenza. ¿Qué dirán? ¿Me mirarán? A nadie le importa nada. Todos están en su mundo preocupados. Y vos debes ser esa persona que entiende este mundo y le sonríe. Y verás como muchas cosas comienzan a cambiar en tu vida por solamente comenzar a hacer eso. Muchos que están aquí, que los aprovecho para saludarlos a todos, veo muchos nombres conocidos.
que ya están aquí, algunos han trabajado conmigo, algunos han hecho cursos y otros simplemente están aquí hace mucho tiempo. Les agradezco, les mando un abrazo de corazón a cada uno de ustedes. Pero muchos de aquí podrán dar fe en sus propias vidas, cómo han ido apareciendo oportunidades, se han ido resolviendo cosas poco probables y empieza a fluir esta energía. Empezamos a salir de la esclavitud. Bien, esto como la corrección actitudinal, para que ustedes pongan en acción estos detalles de esta sabiduría que nos trae Kabbalah. Vamos a hacer dos correcciones más. Una de la mano de uno de mis maestros, Eduardo Madirolas, un gran sabio, el que tuve la oportunidad de conocer, de conversar con él algunos momentos, una mente brillante y un alma infinita. Él ha construido una camea de la energía de Gesed. Lo que vamos a hacer es simplemente visualizarla, vamos a conectar con esta camea. Esta camea son simplemente versículos de la Torá que nos van a conectar con esa energía necesaria. Simplemente la vamos a visualizar. Ahora lo hacemos. Y lo siguiente que vamos a hacer va a ser una dinámica de corrección con una herramienta que ya muchos conocerán, que es una de las estructuras más sencillas que nos ofrece PNL, una de las herramientas fundamentales con las cuales trabajo, porque me permite ayudarlos a lograr cambios muy profundos de una manera muy eficiente, porque trabaja directamente con lo profundo de cada uno. Esa dinámica tiene distintos nombres, esta técnica, pero le llamamos el switch cariñosamente. ¿Por qué? Porque vamos a cambiar aspectos. Vamos a ir a algún momento de tu vida, cualquiera, y vamos a cambiar las imágenes, los sonidos y las emociones. Porque cada una de nuestras memorias, la información que tenemos, no está en nuestra cabeza. Nosotros solemos pensar que las ideas surgen en nuestra cabeza, que la memoria está en nuestra cabeza. Y en realidad, nuestra cabeza, nuestro cerebro, nuestras conexiones neuronales son más bien como un acceso web o un acceso de Internet, un access point a la Internet divina. Nuestro cerebro en realidad es como un receptor de radio que recibe información. Esa información no está en nosotros, sino a todo nuestro alrededor. Es el mundo de la emanación que administra y envía esa información y nosotros en nuestra cabeza solamente la recibimos. Y también es muy importante el Gesed de Gesed, y lo hablaba cuando les explicaba las emociones asociadas a cada una de estas 7 dimensiones inferiores. Recuerdo los artistas en Netzach y los eruditos en Od que al desequilibrarse piensan que son eh, demasiado buenos, piensan que son la octava maravilla del mundo. Ese desequilibrio los desconecta
del Shefa. Por eso la humildad, el Gesed de Gesed, es tan importante. Para no desconectarnos. Para saber que todos esos dones, por muy grandes que sean, son prestados y llegan a nosotros. Nuestro talento está en saber recibirlos. Nuestro talento está en saber usarlos. No son nuestros, son prestados. Esas ideas, todo pertenece al mundo de Atzilut. Nosotros solo los recibimos y tenemos el talento para ponerlas de manifiesto. Así cuando se crean que son la octava de maravilla del mundo, atención. Todas esas ideas no han llegado a vos exclusivamente. Y en la historia hay varios ejemplos. Los que yo recuerdo por ahí por mi formación son Leibniz y Newton. Ambos al mismo tiempo publicaron los conceptos de derivadas. Cada uno con su metodología, cada uno con su forma de explicarlas, pero el concepto era el mismo. Y ahí peleas, batallas legales, no, que yo fui, no, que yo lo hice primero. Está bien, se jugaban una moneda, ¿no? Pero esos dos tuvieron el talento para recibir la información y ponerla de manifiesto. Y con esto hay muchos ejemplos, pero me acordé de ese porque es un clásico dentro de las matemáticas. Bien, recibimos información, no son nuestras ideas y somos los genios del mundo. No. Somos quienes pueden traducir en este plano esas ideas universales. Y para eso necesitamos equilibrio en Gesed de Gesed, sí o sí. Para no pasar 20 años en juicios, ¿no? No es un lindo lugar para estar. Con esta dinámica de corrección, ¿qué vamos a hacer con esta técnica de PNL? Lo que vamos a hacer va a ser cambiar los aspectos de alguna memoria, algún recuerdo tuyo. Tu mente va a decidir cuál. Porque vamos a cambiar las imágenes, los sonidos y las emociones. Esas son las tres estructuras básicas con que nuestra mente opera. Cuando tenemos un recuerdo, nos acordamos lo que vimos, lo que escuchamos y lo que sentimos. Son los únicos tres canales con lo que traducimos el mundo físico a nuestra memoria. Y para esto quiero explicarles algo más y ya trabajamos. Hay un concepto que se llaman septenios, es decir, ciclos de 7 años, que coinciden estos ciclos de 7 años con lo que la Kabbalah o los sabios de Kabbalah explican sobre cómo cómo se inserta el alma en cada uno de nosotros. Cuando 40 días nosotros estamos gestándonos, es ese primer aliento de alma. Ahí se inserta el Ruach, que se manifiesta a los 7 años. Es decir, cuando nos construimos, cuando nos gestamos, nace el Nefesh, el cuerpo. A los 40 días se inserta el Ruach, que va nutriéndose hasta manifestarse en los 7 años. Luego a los 14 se inserta el Neyamá y va desarrollándose hasta estar completa a los 21. A los 21 estamos completos
nuestra estructura, nuestra construcción en este mundo está completa, tanto emocional, física como álmica. Los niveles del alma ya están en su nivel de completitud. ¿Bien? Pero ¿qué pasa con estos niveles? De 0 a 7, de 7 a 14, de 14 a 21, cada una de estas etapas de nuestra vida llevan consigo eventos, llevan consigo transformaciones de nuestro cuerpo, transformaciones hormonales, impactos emocionales, que quedan asociados, como se manifiestan en distintos niveles del alma, quedan asociados a esas etapas de nuestra vida. Estos conceptos de septenios están tomados de Rudolf Steiner, que los plasmó con mucha tradición de estudios, sin duda estudios cabalísticos, pero él los puso de manifiesto de esta manera tan práctica. Luego de los 21 años, volvemos a vivir la etapa de nuestra primera infancia, de 0 a 7. No quiere decir que vivamos las mismas situaciones, pero sí la vida nos va a presentar situaciones emocionalmente similares. Porque en los primeros 3 septenios, lo que estamos haciendo en este mundo es configurar los aspectos del Tikkun. Nosotros, entre 0 y 21, no rectificamos completamente. Lo que estamos haciendo es preparándonos para la rectificación. La rectificación comienza a partir de los 21 años, cuando empezamos a revivir eventos, a revisitar emociones. Por eso yo siempre digo que la vida nos enseña a través de la experiencia. ¿Por qué? Porque la vida nos va a llevar a vivir una situación que va a desatar una emoción, pero la emoción no es la de ahora, es la que vivimos en ese ciclo anterior de nuestra vida. Lo mismo para los 28 a los 35 y los mismos de los 35 a 42. Y los 42 volvemos a empezar. La famosa crisis de los 40 o la crisis de los 60 tienen la misma génesis. ¿Por qué? Porque luego de atravesar todos estos periodos de vida, volvemos otra vez a la infancia, simbólicamente. Volvemos a atravesar el mismo ciclo de 0 a 7 años. Por eso es que muchas personas con más de 40 o más de 60 los ves de vuelta en la discoteca, porque no pudieron hacerlo en los 20. O sea, por la vida, por sus decisiones, por las vicisitudes. En los 20 no pudieron, entonces a los 40 están ahí de vuelta. Inclusive a los 60. He conocido casos. ¿Por qué? Porque necesitan vivir esas experiencias para hacer alguna reparación, alguna rectificación de sus vidas, de su tikkun. ¿Me explico? ¿Por qué explico esto? Porque lo que van a recordar ustedes a lo largo de todo este proceso van a ser eventos de su historia. ¿Y qué tendrá que ver? Se van a preguntar. Porque es lo que siempre pasa. No importa. No presten atención a la lógica. Porque cuando hablamos del mundo emocional, no podemos encontrar una lógica a priori. Siempre la encontramos después. Una vez que nuestra mente nos ubica entre la situación actual y la situación de nuestra historia, recién ahí podemos hilar un camino lógico. Pero si solo pretendemos llegar desde la lógica, nunca llegaríamos a darnos cuenta.
Pongo un ejemplo siempre el mismo, ¿no? Supongamos que no me atrevo a ir a pedir un aumento de sueldo a mi jefe. Perfecto. Y esa emoción, trabajando con estas dinámicas, nos lleva a un día que no te eligieron para jugar el partido de fútbol. Te dejaron en el banco. Y decís, ¿qué tendrá que ver una cosa con otra? Bueno, es que no tienen que ver exactamente, pero a nivel emocional, esas mismas emociones están actuando. ¿Se entiende? Por eso siempre digo, no hay una lógica a priori. Cuando entendemos qué está pasando y qué pasó, vemos la conexión. Bien, eso es lo que vamos a hacer. No solo hoy, en cada uno de los días. Por eso cuando los invité al principio al iniciar el camino de su libertad, no estaba hablando de teoría. Aquí vamos a caminar por el desierto. Literalmente. Gracias por acompañarme. Comencemos. Vamos a hacer una breve meditación. Simplemente vamos a escanear esta camea, ¿ok? Pero para eso vamos a prepararnos. Les voy a pedir que se sienten cómodamente, pies paralelos, las manos con las palmas hacia arriba. Pueden estar sentados, pueden estar recostados, pero sin cruzar ni pies ni manos. Vamos a cerrar los ojos y vamos a inspirar profundamente. Una vez más, inspiramos profundamente. Y nos vamos a visualizar dentro de una estrella de David de color dorada, tan grande como la habitación en la cual estás. Y vos te vas a ver en el centro como un haz de luz blanco. Y ahora simplemente vas a abrir los ojos y vas a observar esta camea. Solo obsérvala en toda su dimensión. Vamos a dejar que tu alma conecte. Recordemos que cada letra tiene su inteligencia, tiene su vibración. Solo observa y deja que esa luz resuene en tu alma. Y vamos equilibrando Gesed de Gesed. El amor altruista. Cierra los ojos. Trata de mantener lo más nítida que puedas esa imagen. Y solamente siente cómo vibra tu cuerpo, cómo vibran tus emociones, cómo vibra toda tu alma. Ahora nos vamos a visualizar cada uno en su estrella de David haciendo una formación en círculo. Y en el centro vamos a visualizar al planeta Tierra. Y vamos a proyectar desde nuestro cerebro, corazón e hígado 3 haces de luz.
de un color plateado, un blanco platinado, donde vamos a proyectar a la Tierra y a todas las almas este equilibrio de Gesed de Gesed. Proyectamos ese haz de luz, sale de nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestro hígado, y se forma una bruma con destellos de luz plateada que se va adhiriendo al planeta, se va adhiriendo cada alma, cada ser vivo. Y a cada alma, sin importar la dimensión en la cual se encuentre. Simplemente equilibramos Gesed de Gesed. Y vemos como esa luz destella. Y hay una gran oleada de amor altruista, amor gratuito, divina semejanza en todos los rincones de este mundo, en cada alma, sin importar quién sea, dónde esté o qué haga. Todas las almas reciben este shot de energía, de Gesed, de Gesed. Inspiramos profundamente. Una vez más. Sentimos esa vibración en todo tu cuerpo, toda tu alma, y vemos cómo ha quedado iluminado todo el mundo, todas las almas. Una vez más, inspiramos profundamente y abrimos los ojos. Toma tu tiempo para abrir los ojos. Mueve los pies, las manos, estírate. Luego me dejas un comentario. En los comentarios del canal pueden escribir aquí en el chat brevemente. Pero si estás viendo esto en diferido, deja en los comentarios cómo te has sentido, qué has experimentado. Sin muchos detalles, un comentario general. Pero siempre es muy... ayuda mucho. Para mí es un placer leerlos, pero ayuda mucho a las personas que van llegando, que por ahí son más nuevas, tienen dudas, y las experiencias siempre ayudan a responder esas dudas iniciales. ¿Bien? ¿Por qué las manos arriba? Porque en las palmas de las manos es donde recibimos la energía, donde el alma conecta con las energías que recibimos a través de estas letras. Las palmas de las manos es el asiento del alma. No solo, no exclusivamente, pero las manos nos vinculan a los demás y nos vincula al mundo. Es una herramienta de conexión, de un vínculo. Por eso las palmas hacia arriba. Bien, bueno, veo. Gracias a todos quienes han comentado. Se siente, ¿verdad? Muy bien, inspiramos profundamente.
Y vamos a pasar a la siguiente dinámica. Gracias. Estoy leyendo a todos aquí lo que van comentando. Me pican las palmas de la mano, dice Marta. Bueno, es por eso. Porque estás recibiendo energía ahí. Hay quienes se les ponen frías, hay quienes se les ponen calientes, hay quienes una mano fría, otra caliente y viceversa. No se preocupen. Es el flujo de energía que fluye. ¿Bien? Excelente. ¿Qué pasa si las manos se encuentran adoloridas? A ver, ¿adoloridas antes de comenzar o después? Si te generan alguna molestia, se te va a ir muy rápido. Pero es por esa sensación. ¿Bien? Y si dolían antes, ya hay otro tema ahí. Bien. Muchas gracias. Los estoy leyendo. No quiero leer todos los comentarios para que no se haga muy largo el video y pasemos a la siguiente dinámica. Tercer ojo, mucho cosquilleo, dice Cecilia. Perfecto. Permanentemente. Bueno, ahí permanentemente hay algo. Suelen... Las manos, como decía, son herramientas. Entonces, ese síntoma, ese dolor, está representando algo. Generalmente, o algo que no quieres soltar, o algo que quieres controlar y no puedes. Entonces, cuando sujetas algo mucho tiempo muy fuerte, duele, ¿no? Recordemos que el cuerpo es muy simbólico. Los síntomas no son más que mensajes. Entonces, si te duelen constantemente es porque hay algo que te están queriendo decir esas manos adoloridas. Algo que no quieres soltar, algo que no quieres dejar ir, o algo que quieres controlar y no puedes. ¿Bien? Esto se trabaja, ¿eh? Estos síntomas se trabajan, pero bueno, no quiero derivar a una consulta. Pero bueno, si tienes en la descripción de cada uno de los programas tienen el email para contactarme y pueden preguntarme lo que quieran. Soy nueva, dice Ana, me sentí mucha paz, muy contenta, excelente. Muchas gracias a todos por participar y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por estar aquí, porque créanme que es un, un paso enorme para el ticún de cada uno de ustedes. No por mí, ni por el canal, ni por estar aquí. Es un paso para comenzar a darse cuenta. Y es algo que lo van a experimentar. Excelente. Se me alivió un dolor de cabeza que tenía fuerte. Bueno, me alegro mucho. ¿Cómo me pueden contactar? En la descripción del programa ahí están los enlaces. Bien, simplemente hay una parte donde podés ver más, dice ver más, y te despliega toda la descripción. Mucha comezón en la mano izquierda, bien, es normal. Hormigueo en el tercer ojo es lo mismo, es el flujo de energía. Estás ahí despertando cositas. Muchas gracias, ahí veo que van dando like, muchas gracias por ese like, dejen su comentario. Incluso si han estado en vivo, por ahí pueden comentar, saludar.
porque eso hace que YouTube muestre más este video y les llegue. Además de si lo quieren compartir con alguien que consideren que les puede servir, YouTube puede mostrar esto más a más personas. Y ese también es un acto de Gesed. Bien, vamos a la última dinámica del día de hoy. Vamos a recordar. Nos vamos a enfocar en Gesed de Gesed. Vamos a buscar algún desequilibrio en Gesed de Gesed. Es decir, un día que no diste, no hiciste caridad, te negaste a ayudar, un día que diste demasiado o una situación donde diste demasiado. Puede ser una relación, puede ser una situación fortuita o de mucho tiempo. No importa, vamos a dejar que... Igual, yo les doy esta idea para seguir la dinámica del día, pero sus mentes lo llevarán a donde ella quiera. ¿Ok? No les hablé de la mente inconsciente ni de... Pero créanme que su mente sabe perfectamente, su mente profunda, a dónde tienen que ir hoy para reparar. Así que vamos a dejar que los lleven. Muy bien. Ojos cerrados. Siéntense cómodamente o pónganse cómodamente. Vamos a comenzar a inspirar. Y vamos a ir relajando el cuerpo. Vamos pensando en los pies, las piernas. Con cada inspiración se relajan más profundamente. Relajamos la espalda, los hombros, los brazos, las manos, el cuello. Con cada inspiración, más profundamente relajado el cuerpo. Y ahora vamos a dejar que tu mente fluya en el tiempo. Le voy a pedir a tu mente que te lleve a un momento de tu vida, en cualquier época, en cualquier contexto, en el cual hayas vivido un desequilibrio de Gesed. Ese amor altruista gratuito, no hayas querido dar, no hayas sabido dar, hayas dado demasiado, te hayas sentido usado, usada. No importa el contexto. Y vamos a visualizar una imagen enfrente de ti, como si la estuvieras viendo. Si no ves nada, no te preocupes. Vamos a hacer la dinámica de todas maneras. Hay quienes les es mucho más fácil visualizar, hay quienes les cuesta un poco. Hay quienes escucharán voces, hay quienes sentirán en su cuerpo sensaciones y algunos solamente verán. Todas son perfectas manifestaciones de esta dinámica, ¿ok? No se preocupen. Solo déjense llevar y solo sigan el proceso. Y su mente les irá ayudando a transformar ese evento. Eso que ven lo vamos a visualizar enfrente. Puede que aparezcan más imágenes. Vamos a imaginar que construimos un collage con todas esas imágenes y las vamos a trabajar a todas en conjunto. Bien, insisto, puede que aparezca una, puede que aparezca varias, puede que no vean nada. No se preocupen. Relax. Seguimos la dinámica. La mente sabe qué hacer. Inspiramos profundamente.
Y vamos a comenzar a transformar, simplemente lo piensas. Le indicamos a tu mente que transforme en blanco y negro todas las imágenes que veas. Le vamos quitando el color a cada imagen. Le vamos quitando la nitidez. Comenzamos a verlas borrosas, opacas, difusas, en blanco y negro. Inspiramos y continuamos transformando más en blanco y negro esa imagen. Y ahora vamos a transformarla en silencio. Vamos a bajar el volumen de todo lo que escuches. Cada voz, cada pensamiento, cada sonido de ese recuerdo. Lo vamos apagando, lo vamos acallando. Simplemente se hace más y más silencioso. A medida que continúa, la imagen más borrosa y más en blanco y negro. Inspiramos profundamente. Y ahora vamos a visualizar esa imagen o esas imágenes que se alejan, se hacen pequeñas, como si las alejaran de ti. Simplemente ves cómo se hacen pequeñas y se hacen más borrosas, más lejanas, más en silencio. Y simplemente dejas que se alejen. Simplemente dejas que se alejen. Más y más y más. Y ves cómo se hacen pequeñas y lejanas hasta que se forma un punto y desaparece. Cuando haya desaparecido, abre los ojos. Solo inspira. Una vez más, ojos cerrados. Vamos a pedirle a tu mente que convoque las mismas imágenes. Puede que aparezca alguna nueva, no te preocupes, simplemente agrégala al collage. Y vamos a seguir profundizando en blanco y negro todas esas imágenes. Vamos a seguir transformándolas todas en blanco y negro. Más borrosas, difusas, prácticamente indescifrables. Solo manchas blancas y negras, escala de grises. Y todo en silencio. Y simplemente transformas en silencio cada palabra, cada sonido, cada pensamiento. Y se aleja de ti toda esa información. La alejas de ti y se hace pequeña, lejana, borrosa, en silencio, en blanco y negro, y desaparece. Cuando haya desaparecido, abre los ojos. Inspiramos profundamente una vez más. Y última vez, ojos cerrados. Le vamos a pedir a tu mente que convoque las mismas imágenes y lo veas lo más nítidamente que puedas. Puede que ya no veas nada, no te preocupes, seguimos con la dinámica. Lo más nítido que puedas ver cada imagen y continuamos transformando en blanco y negro, profundo blanco y negro. Totalmente difuso, totalmente borroso, en absoluto silencio, cada sonido de todas esas memorias. Y las alejamos. Y se alejan, se alejan y se alejan. Y se alejan más y más y más. Más lejanas, más borrosas.
hasta que se hace todo muy, muy pequeño, definitivamente en silencio, absolutamente invisible, y desaparecen para siempre. Y cuando sientas que ha desaparecido definitivamente de tu vida, abre los ojos. Y vas a esbozar una sonrisa inmensa, una gran sonrisa. Simplemente siente cómo se expande, cómo se mueven esos músculos de tu rostro. Una gran sonrisa. Y abres los ojos. Toma tu tiempo para volver y me van comentando en el chat. Mientras tanto les voy explicando algunas cosas. La gran sonrisa del final es simplemente memoria muscular. Nuestra mente, nuestro sistema emocional no sabe por qué nos estamos riendo. Pero vamos a sellar con una enorme sonrisa todo este proceso del día de hoy para que, aunque no sepa por qué, nuestro sistema emocional esté feliz. Porque hay una conexión directa entre el estado emocional y una sonrisa. Muchas veces el estado emocional es lo que provoca la sonrisa, pero también funciona al revés. Sonreír estimula el sistema emocional, aunque no haya entendido el chiste. Por eso siempre sonrían. Se van a sentir mejor, se los puedo garantizar. No tengo nada por qué sonreír. No necesitas nada por qué sonreír, solo necesitas sonreír. Bien, comentarios, ¿cómo se sintieron? ¿Descubrieron algo? Sin dar muchos detalles, solo la experiencia. Wow, dice Flor. Anita, tus técnicas siempre se sienten maravillosamente bien. Bueno, me alegro mucho. De eso se trata. Apreciaron muchas imágenes, dice Anita, muy bien. Solo agradecido, muy agradecido, dice Sebastián. Pues Baruch Hashem. Me alegro mucho. Llorando, dice Irán. Gracias. Hasta aquí trabajaremos hoy. Gracias por su presencia. Es un enorme placer poder compartir este proceso, porque créanme que es un proceso de liberación. Para todos. Porque yo aquí, si bien estoy oficiando de guía, yo trabajo al igual que ustedes. En este proceso, en mí van, al igual que en ustedes, van comprendiendo cosas, yo también. Las dinámicas que voy guiando, inevitablemente mi mente trabaja igual, aunque no me dé cuenta porque estoy atento a otra cosa. Pero aquí estamos todos en el camino de la liberación, de dejar lo estrecho, dejar Egipto. Es un camino en el cual vamos todos de la mano. Es arduo el desierto, pero cada paso lo damos firmes. Así que gracias por estar ahí.
Se me acaba de ir un dolor de espalda, dice Cecilia. Excelente. Es mi primera vez, dice Isabel. Bienvenida. Se siente ahora sus efectos, dice Miriam, pero más adelante en el correr de los días. El año pasado hicimos contigo y nos ayudó muchísimo, pues. Baruch Hashem, me alegro mucho. Pues bienvenido, veo que hay muchas personas nuevas que han llegado por primera vez, así que les doy la bienvenida de todo corazón. Espero que les sirva profundamente todo lo que hacemos aquí y sean constructores de la divina semejanza. Esto siempre lo recuerdo porque es la clave de todo este trabajo, por lo menos como lo enfoco yo. Cada uno de nosotros es un hacedor de cambios. Mientras más personas entiendan, se comprendan, se trabajen, haya más gente sonriendo sin ningún sentido, sin ningún motivo, solamente sonriendo, por simplificarlo demasiado, todo el mundo cambia. No importa qué esté pasando afuera. Cada uno de ustedes es un fractal de Dios, iluminando, trayendo luz, con una sonrisa. Insisto, por simplificarlo mucho. Así que, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo, por dedicarlo, por su esfuerzo y por animarse a entrar en el desierto conmigo. Lo puedo realizar antes de dormir, dice Ladies. Eso depende. No tan cerca de la hora de dormir. ¿Por qué? Porque aquí estamos moviendo mucha energía, muchas emociones. Entonces te puede generar si bien te vas a sentir bien, pero puedes que te quedes un poco energizada y después no te puedas dormir. Así que trata de no hacerlo tan aquí en vivo por las horas, porque lo vamos a ir siguiendo a diario. Es inevitable, pero si lo quieres hacer después, que no sea justo antes de dormir, puede que te desveles, pero lo puedes hacer igual. Me relajé tanto que dormité, dice escritura vibracional. Hoy domingo 13 de abril, al caer la tarde, comenzó la cuenta del hombre, efectivamente. Recuerden que los días en el calendario hebreo comienzan al atardecer, así que ahora estamos iniciando el primer día de Homer. Mañana al atardecer será el segundo, y así sucesivamente. Bien. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Gracias por su tiempo, gracias por su enorme compromiso con ustedes mismos y con el mundo, que nos parece tan lejano, pero créanme que trabajar en vos es trabajar por la humanidad entera. Somos un fractal. Gracias. Nos vemos mañana en el siguiente día de Omar para seguir aprendiendo y sobre todo seguir liberando cadenas y ataduras. En Argentina son 2 horas más que en México, sí. Creo que son 2 horas ahora. Aquí en Argentina no cambiamos el horario, pero creo que ustedes sí. Así que depende de dónde estés en México, porque creo que tienen dos usos horarios, pero creo que son 2 horas para la gran mayoría.
¿Cómo hacemos los que ya nos vamos a dormir? Bueno, a dormir, no hay otra. Son las 3 de la mañana en España. Bueno, sí. Eso, cuando hacemos en vivo, no, nos cuesta. Aquí ya también son las 10. Pero nada, a dormir. Y si te desvelas un poquito, no sé, lee algo hasta que vuelva el sueño. Pero no es algo que no es algo para tener demasiado en cuenta. Bien, se los comento porque hay días que quedaremos mucho más eh, vibrantes y por ahí nos cuesta un poco dormir. Por mi parte, gracias a todos. Un abrazo. Nos vemos mañana.